Ok, vamos aquí a continuar con la clase de hoy. Empiezo a compartir y listo. Confírmeme si están viendo la pantalla. Sí, Sí, profe. Ok, Sí, le claro. estoy. Sí, bueno, profe. listo, mis hijos. Entonces vamos a trabajar en el día de hoy los ácidos oxácidos, es decir, son aquellos ácidos que además del hidrógeno y el no metal, tienen la presencia de uno o varios átomos de oxígeno. Aquí dice que son compuestos formados a partir de los óxidos ácidos o de los no metales con el agua. ¿Cómo se forma un óxido oxácido? Cuando yo cojo un óxido ácido, recuerden que el óxido ácido es aquellos óxidos que se forman cuando el oxígeno se combina con un no metal y yo lo combino con el agua, se forma un oxácido. Listo, dice. Los oxácidos están constituidos por tres clases de átomos en el siguiente orden: hidrógeno, el no metal, aunque a veces también puede haber un metal de transición, eso es algunas excepciones, en un estado de oxidación elevado, y el oxígeno. El hidrógeno en estos compuestos tiene un estado de oxidación de +1, el oxígeno de -2, y el elemento no metálico varía su estado de oxidación. Listo. Aquí vamos a ver el ejemplo, cómo se forma un ácido oxácido. Aquí tenemos un ejemplo de un óxido ácido. Este es un óxido. Obviamente identificamos el óxido porque es un compuesto binario formado por oxígeno y otro elemento. Aquí vemos que este es el óxido, puede ser llamado de varias formas. Aquí el oxígeno, el hidrógeno, aquí el cloro trabaja con +1, o sea que este puede ser en la nomenclatura stock óxido de cloro 1, en la sistemática puede ser monóxido de cloro, de dicloro, y en la tradicional es el óxido hipocloroso. Listo. Pertenece a los óxidos ácidos porque el cloro es un no metal. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo combino con el agua? Bueno, en una reacción química se forma el ácido hipocloroso, HClO. Vamos a ver aquí con un ejemplo cómo sería la formación de ese óxido. Déjeme aquí una pluma más grande. Bien, ahora si yo tengo el Cl2O, miren, lo voy a combinar con el agua. Listo. Lo que vamos a hacer aquí en esta reacción química es adicionar los átomos. De hecho, aquí esto es una reacción del tipo de adición en el que dos reactivos se combinan para formar un solo producto. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Voy a dibujarlo aquí con este. Entonces, yo voy a sumar en el orden. Primero hidrógeno, luego el no metal y por último el oxígeno. Entonces escribo hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces yo dibujo 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de cloro hay? 2. Entonces escribo Cl2. Ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno encontramos? Bueno, oxígeno tenemos un átomo aquí y otro átomo aquí. Y si sumo 1 más 1 me da 2. Listo, pero esto no queda ahí porque esto toca simplificarlo. ¿Cuándo simplificamos? Cuando el subíndice de los 3 átomos, digamos, es par. Aquí vemos que tiene un 2 y un 2. ¿Ok? Este es un 2, los 3 son pares, obviamente. Simplifico mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Es decir, debo sacarle mitad a todos. Donde haya uno de los 3 que sea impar, inmediatamente tengo que dejarlo así, no se puede seguir simplificando. Es decir, que aquí se me debe formar lo podemos rodar, aquí se me debe formar el H1, pero el 1 no lo escribimos, ClO. ¿Ya? Este señor que vemos aquí es el ácido hipocloroso. También podemos llamarlo en la nomenclatura, digamos la stock. Recuerden que en el stock, aquí el cloro está trabajando con +1. Este era óxido de cloro 1.
¿cierto? Y aquí el cloro sigue trabajando con +1. Aquí el oxígeno con -2 y el hidrógeno con +1. Entonces lo podemos llamar así óxido hipocloroso, que es la nomenclatura tradicional, o podemos decirle simplemente ácido de cloro 1. ¿Ya? Fácil, ¿no? Ahí en la nomenclatura sistemática también se puede, pero nos vamos a centrar en estas dos solamente. Entonces vamos a colocar otro oxácido. Vamos a ver si yo ahora tengo, vamos a ver el N2O5, que es el óxido nítrico, o también conocido como óxido de nitrógeno 5. De nitrógeno 5. ¿Por qué? Porque aquí el nitrógeno está trabajando con estado de oxidación 5. Listo. Aquí los que entran, mira, los que entran a la clase que no son del correo institucional, me toca admitirlos. Listo. Entonces, aquí tengo, le agrego agua más H2O. Entonces, hago el mismo procedimiento anterior. Primero tengo que dibujar cuántos átomos de cada uno. Te digo, hidrógeno hay 2, H2. Nitrógeno también hay 2. Entonces dibujo N2. Y oxígeno, aquí tengo 1 y aquí tengo 5. 1 más 5 Hay 6. hay 6. Entonces, listo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Simplificar. Entonces, mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Y mitad de 6, 3. Es decir, que esto me queda así. Me queda H, N, O, 3. HNO3. Listo, que es conocido como el ácido nítrico. O también lo podemos llamar como ácido de nitrógeno 5. El número de oxidación nunca cambia, y sí sigue estando con +5, este con -2 y este con +1. Entonces, esta es la fórmula del ácido nítrico y esta es la fórmula del ácido hipocloroso. Ustedes miren que todos tienen la misma estructura: hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Vamos a dibujar otro. Vamos a dibujar ahora a ver cuál. Vamos a dibujar, ahora vamos a coger el CO2, que es un óxido. El óxido es el óxido carbónico, también conocido como óxido de carbono, óxido de carbono 4. Hoy estoy escribiendo feo, tengo el pulso hoy grave. Óxido de carbono 4, ¿por qué sé? Porque aquí el oxígeno trabaja con -2, aquí el oxígeno está trabajando con -2, aquí el oxígeno trabaja con -2 y el carbono está trabajando con +4. Listo. Hago el procedimiento. Vamos a sumarlo, a agregarle agua. Aquí decimos más H2O. Listo. ¿Cómo me queda? Me quedan 2 hidrógenos, H2. Un solo carbono, C. ¿Y cuántos oxígenos? Aquí tengo 2 y uno aquí tengo 3. Es decir, que me quedan H2CO3. Listo. Simplificamos ahí. Recuerda que aquí el carbono tiene un 1. No. Ahí tiene un 1. Ahí no es necesario simplificar porque uno de los 3, es decir, el carbono, es impar, el 1. Entonces ahí no se simplifica. Se deja ahí simplemente.
sea que esta es la fórmula, H2CO3 es la fórmula del ácido carbónico. Esta es la fórmula del ácido carbónico. ¿Cómo sé yo? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, vamos a ver, les voy a colocar esta fórmula. Les voy a poner la fórmula del H2SO3. Yo le digo, bueno, primero, ¿qué tipo de compuesto es? Usted dice, bueno, empecemos con esto. Espérense. Empecemos aquí. Vamos a ver. Si yo les pongo este, le digo, bueno, aquí tenemos lo que hemos visto. Estas son las 4 funciones que hemos visto. Si yo le escribo el H2SO3, ¿será que el H2SO3 pertenece a los óxidos? ¿Es un óxido? Respondan. No. No, obviamente no, porque los óxidos son binarios. Si de pronto no tuviera el hidrógeno, es decir, si fuera así, si solamente fuera SO3, yo diría, ah, bueno, el SO3 sí, es un óxido. Pero si tiene hidrógeno, no podemos decir que es. Ahora, ¿será un hidróxido o base? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque los hidróxidos tienen OH, aquí no hay OH. Entonces yo inmediatamente digo, ok, tiene que ser un ácido porque los ácidos tienen en la estructura hidrógeno primordialmente. Todos los ácidos deben tener hidrógeno. Un ácido sin hidrógeno pues no es un ácido. ¿Ya? Las sales, bueno, las sales no las hemos visto, pero la sal aparte debe tener siempre un metal obligatoriamente. Tiene que tener un metal y también debe tener un no metal. Debe tener ambos. Entonces aquí no hay un metal por ningún lado. Entonces no es una sal. Hay algunas sales que tienen hidrógeno. En síntesis, todo el que tenga hidrógeno es ácido. Por eso las sales que tienen hidrógeno, aparte del metal y el no metal, tienen uno o varios hidrógenos, decimos que es una sal ácida, porque la presencia de hidrógeno es la que le da el carácter ácido a los compuestos. Entonces, la tarea sería, escribe el nombre de este compuesto. Y yo digo, ah, bueno, inmediatamente me doy cuenta que es un ácido. Y es un ácido de los que tiene oxígeno. O sea que es un oxácido. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago yo? Calculo el número de oxidación, facilito. El oxígeno aquí es -2, el hidrógeno aquí es +1. Ok, lo calculo. ¿Cuál será el de aquí? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, bueno, hago la operacióncita, multiplico 2 por 3, me da 6 negativo, multiplico 1 por 2 y me da 2 positivos. Ok, tienen que estar igualados los positivos y los negativos. Entonces tengo 2 O sea que es 4. Más o sea, 4. es 4 positivos, correcto. Ok, facilito. Bueno, entonces yo voy y me busco la tabla periódica y busco, para darle la nomenclatura tradicional, ¿cierto? Y busco el azufre y en la tabla periódica me dice que el azufre puede trabajar con 2, me dice que es más o menos 2, puede trabajar con más o menos 4 y más o menos 6. ¿Sí sabe por qué aparece más o menos, cierto? Indicando que a veces puede ser positivo, otras veces puede ser negativo. Bueno. Entonces yo digo, ah, ok, él puede trabajar con 3 posibles. Ok, yo digo, cuando el mayor, recuerdo la reglita, que el mayor termina en ico, el del medio termina en oso, y el más pequeño de todos empieza con hipo y termina en oso. Termina en oso. Correcto, me estoy dando cuenta que en este caso está trabajando con esto. Entonces yo simplemente escribo la palabra ácido sulfuroso. Ya. Pero si no me acuerdo de esto, entonces yo me voy para la nomenclatura stock y le digo, ah, bueno, este es el ácido de azufre 4. Ya. Facilito, ¿cierto? Listo. Entonces eso es básicamente los oxácidos. Básicamente eso es todo lo que vimos de los oxácidos. Vamos a ver qué más tiene por aquí de los
Vamos a ver. Listo. Ahora sí vamos a ver lo que eran las sales. A ver las sales. Ok, vamos a ver las sales. Leamos acá, dice la función sal. Dice, las sales son compuestos que resultan de la reacción entre un ácido y una base. Como su nombre lo indica, estos compuestos tienen sabor salado y en disolución acuosa conducen la corriente eléctrica. Generalmente son sustancias cristalinas que pueden cambiar de estado por acción del calor, es decir, sólidas se pueden líquidas calentando. Este tipo de reacción... Profe, una pregunta, profe. ¿Qué pasó, Dani? Una sal ácida se caracteriza por tener una estructura. Ajá. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Estoy preguntando, por tener una estructura de qué. Una estructura no, te presenta un átomo, uno o varios átomos de hidrógeno en su fórmula. Ya lo voy a explicar, Dani, espérate. Yo apenas voy aquí, ahora voy a explicar eso. Bueno, entonces, miren en el laboratorio cómo formamos una sal. Lo voy a escribir acá. En el laboratorio formamos una sal siempre que hacemos reaccionar un ácido más una base. Siempre que hay un ácido reaccionando con una base, apaguen los micrófonos, por favor. Dani. Gracias, Dani. Bueno, entonces siempre que hay un ácido reaccionando con una base, se forma sal y agua. Por ejemplo, en nuestro organismo, cuando nosotros, los que sufrimos de gastritis, entonces en el interior del estómago se produce este ácido. Mírenlo. ¿Qué tipo de ácido será este? HCl, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de ácido? No el nombre, sino qué tipo de ácido. Yo les hablé de dos tipos de ácidos, los que tenían oxígeno, que se llaman oxácidos, y los que no, que se llaman hidrácidos. Ahí les dije la respuesta. Hidrácido. Muy bien. Este es un hidrácido, correcto, porque no tiene oxígeno. Tiene hidrógeno y un no metal. Bueno, el nombre de este señor es el ácido clorhídrico. Listo, es el ácido clorhídrico. Entonces resulta que nosotros en el estómago se produce este ácido, que es el que ayuda a procesar los alimentos que nos hemos consumido. Pero entonces a veces producimos exceso de ácido y nos queda ácido en el estómago y eso nos va quemando las paredes del estómago, generando el famoso ardor que es la gastritis. Entonces nosotros venimos y nos tomamos una cucharada de milanta, que básicamente está formado por hidróxido de magnesio y también hidróxido de aluminio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Esta es una base o hidróxido. Las bases neutralizan los ácidos. Entonces, miren lo que se me produce. Se me produce MgCl2 más H2O. Esta se llama la famosa reacción de neutralización, porque el ácido se está neutralizando por la ayuda de una base o hidróxido. El hidróxido neutraliza todo el ácido, transformándolo en una sal. Miren esta sal que no es dañina. Y en agua, esta sal se llama cloruro de magnesio. Es una sal. Listo. Listo. Entonces se llama el cloruro de magnesio. Una sal que es muy común, que es la sal de cocina, que es la que usamos nosotros para los alimentos y para cuando nos vamos a comer un manguito biche, se produce cuando se hace reaccionar el mismo ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. Ese ácido pues es bastante fuerte.
Cuando se neutraliza con el hidróxido de sodio, se forma el NaCl más H2O. Esta sal es el cloruro de sodio. Esta es la fórmula de la sal de cocina, de la sal esa que usamos nosotros para echarle al arroz, para echarle al mango. Esa sal es cloruro de sodio, ¿ya? Cloruro de sodio es una sal que se produce por la reacción química entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. En el laboratorio podemos obtenerla de esa manera. Naturalmente, la encontramos en el mar, ¿ya? Este NaCl en el mar se encuentra separado cuando está disuelto en agua en el catión sodio por un lado y el cloro por otro lado. Esto está metido en el agua. Pero cuando nosotros cogemos y evaporamos el agua de mar, otra vez se unen y forman el cloruro de sodio. Recuerden cómo hacen en Manaure. En Manaure separan la sal del mar por un proceso llamado evaporación. Ellos vienen en una charca, la llenan de agua de mar, y luego dejan que el sol caliente esa agua y el agua se evapora. Y al evaporarse, acá abajo queda la sal, que luego la recogen. Ese es un método de separación llamado evaporación. Listo. Ahora, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué estructura tienen estas dos sales? Bueno, estas dos sales que yo dibujé acá son sales que no tienen oxígeno. Miren, pero tienen la característica básica de una sal. Una sal básicamente debe tener, dentro de su fórmula, debe tener un metal junto con un no metal. Debe tener obligatoriamente. Tienen que estar ambos. Entonces yo me di cuenta, el magnesio es un metal ubicado en el grupo 2A y el cloro es un no metal ubicado en el grupo 7A o 17. Entonces el metal más no metal pues da una sal. Lo mismo pasa aquí, el NaCl. El sodio es un metal alcalino del grupo 1A y el cloro es un no metal, un halógeno del grupo 7A o 17. Entonces vemos que tienen su estructura un metal más un no metal. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de las sales. Primero les voy a poner un ejemplo de una sal que sí tenga oxígeno. Vamos a ver si ahora yo pongo a reaccionar el ácido sulfúrico. A poner a reaccionar el ácido sulfúrico. Este es el ácido de las baterías de los carros. Lo voy a poner a reaccionar con el hidróxido de hierro. Hidróxido férrico. Bueno, aquí se me produce el Fe2SO4 3 más agua. Este señor se llama sulfato férrico o simplemente sulfato de hierro 3. Hierro. ¿Por qué 3? Porque aquí el estado de oxidación del hierro es más 3. Entonces, miren esta sal que acabo de dibujar aquí. Esta sal tiene las características, porque el hierro obviamente es un metal que todos conocemos y el azufre es un no metal. Ya es una sal, pero es una sal que tiene oxígeno. Es decir, ya de antemano les voy diciendo que las sales que tienen oxígeno se conocen como oxisales, o sea que esta es una oxisal. Estas sales que no tienen oxígenos se conocen como sales aloideas. ¿Ya? Entonces, las sales que no tienen oxígeno, sales aloideas. Las sales que tienen oxígeno se llaman oxisales. Hay otro tipo de sales, las que tienen hidrógeno en su interior. Ahora sí, lo que estaba hablando ahorita con Dani. Vamos a ver. O lo que me preguntó Dani ahorita. Listo, vamos a ver.
Si yo tengo ahora, voy a dibujarles esta sal que es muy común, muy conocida. Esta, el NaHCO3. Bueno, entonces si a mí me preguntan, vamos a borrar un poco de cosas aquí que ya no estoy usando. Perdón un momentico. Para poder aquí. Bueno. Aquí. Listo. Ahora, si yo algún día les pregunto, bueno, háganme el favor y me clasifican este compuesto que está aquí, o sea, a qué tipo de compuestos pertenece. Ustedes ven el NaHCO3 y empiezan pues a identificar los 4 que hemos visto nosotros en clase. Entonces empezamos. ¿Es un óxido? Respondan. No. No, no es un óxido. ¿Por qué? Porque los óxidos son binarios, nomás oxígeno y otro elemento. Tampoco es un hidróxido, porque los hidróxidos tienen OH. Ácido, bueno, de pronto, ácido, y bueno, característica de los ácidos es que tienen hidrógeno, no metal, y algunos tienen oxígeno. Bueno, este tiene hidrógeno, no metal, ya. Pero me doy cuenta que aparece un metal. El hidrógeno, el sodio, perdón, es un metal. Inmediatamente lo descarto. Yo no puedo decir esto no va a ser un ácido nunca, porque los ácidos no tienen metales, los ácidos se forman son con los no metales. Entonces me queda que es una sal. Efectivamente es una sal. ¿Cómo compruebo si es una sal? Bueno, si yo veo que además de un metal, tenemos un no metal. Listo, pero además de eso, esta tiene oxígeno que la convierte inmediatamente en una oxisal, ¿cierto? Pero también vemos la presencia de un hidrógeno, que el hidrógeno le da un carácter ácido. Es decir, si a mí me ponen a preguntar, ¿qué tipo de sal es esa? Bueno, entonces esta es una oxisal, porque tiene oxígeno, es una oxisal, y como tiene hidrógeno, le da un carácter ácido. Es una oxisal ácida. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el nombre de ese compuesto? Aquí se los voy a escribir. Ese es el famoso Bicarbonato de sodio. De sodio, sí señor. La famosa soda, que le decimos así, que vamos a la tienda y compramos el papeletico. Bueno, el bicarbonato de sodio es una sal, ¿ya? Es una oxisal ácida, ¿ya? Esa es la fórmula, NaHCO3, bicarbonato de sodio, una oxisal ácida. Fácil, ¿cierto? Entonces, ahora sí, entremos acá a la clasificación de las sales. Bueno, miren. Entonces, empezamos primero con las sales aloideas. Dice, provienen de la reacción de un hidrácido con una base. Las sales aloideas no contienen oxígeno. Aquí está, miren, NaCl, KBr, NaI, CaCl2, bromuro de sodio. Este se llama cloruro de sodio. Este se llama bromuro de potasio. Este es un yodo, la I yodo, yoduro de sodio. Este es cloruro de calcio. Son aloideas, no tienen oxígeno. Ahora vienen las oxisales. Yo le dije que contienen oxígeno en su fórmula. Mira esta, Na2SO4. Este se llama sulfato de sodio. Este se llama carbonato de calcio. Este se llama permanganato de potasio. Este se llama fosfato de berilio. Son oxisales porque tienen oxígeno. Listo. Ahora, me faltó decir, dependiendo la acidez, recuerdan que una sustancia se puede clasificar en ácida, lo contrario a lo ácido es básico, y si el pH es 0 es neutro. Entonces, ojo, estas que no tienen hidrógeno ni tienen grupo OH, porque hay unas que tienen grupo OH como estas. Entonces, empecemos con las ácidas mejor. Las ácidas son las que tienen hidrógeno en su interior, como la que vimos, bicarbonato de sodio. Esta se llama
fosfato diácido de potasio. Este se llama fosfato ácido de hierro o bifosfato de hierro, también se puede llamar. Son sales ácidas. Pero hay unas que se llaman sales básicas, aquellas que tienen un grupo OH en su interior. Mírenlo, aquí está. Por ejemplo, esta se llama clorato básico de aluminio. Ya mira, además de tiene metal, no metal, oxígeno y el grupo OH. Pero aquellas que no tienen ni hidrógeno ni el grupo OH son las normalitas, son las neutras. Es decir, que esta es NaCl, no tiene oxígeno, pertenece a una sal aloidea neutra. Sal aloidea neutra. Esta es una oxisal neutra y una oxisal neutra. Esta, una oxisal ácida, oxisal ácida, oxisal ácida. Y esta es una oxisal básica. ¿Sí la ven? Muy fácil, ¿cierto? Listo. Profe, ¿y ese OH qué significa? Ese OH le da un carácter básico a la fórmula. Ya, de pronto, vamos a ver, esa se puede formar en una reacción química del hidróxido de aluminio, más ácido clórico. ¿Ya? En algunas veces hay exceso de hidróxido y lo que termina formándose es el AlOH, aquí está el paréntesis, AlOH, ClO3, 2. ¿Ya? Esas se forman así. No son tan comunes, pero sí se forman, ¿oyeron? Cuando ven la presencia de un grupo OH, entonces dicen que es básica. Entonces esta es una oxi, porque tiene oxígeno, una oxisal básica, por la presencia del OH. El OH le da el carácter básico. Entonces decimos que esta es una oxisal básica. ¿Ya? Facilita. Bueno, ahora vamos a ver cómo se nombran las sales. Bueno, resulta que las sales se nombran dependiendo el nombre del ácido que las forma. Ojo. Miren aquí. Primero vamos a analizar una reacción química. Vamos a analizar la reacción del ácido carbónico más, digamos, el hidróxido de aluminio. Vamos a analizar esa reacción química. Resulta que una sal es un compuesto iónico. Iónico significa que está formado por enlaces iónicos, es decir, por la combinación, voy a ponerlo acá abajo, por la combinación de un ion negativo llamado anión, ¿cierto? Un anión que es negativo combinado con un ion positivo que se llama un catión. Cuando ellos se combinan, obviamente son atraídos, la parte negativa se atrae con la parte positiva. Pero acá, ¿cómo se formaría? Bueno, resulta que el anión negativo Profe, tiene el micrófono apagado. No, mira que se le desconectó el cable. No es que se lo apagó, sino que se le desconectó. Sí, gracias. Pero ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, y este forma el catión. Este forma el catión. Bueno, ¿cómo es eso de que forma el anión? Bueno, un anión se forma retirando los átomos de hidrógeno.
Entonces, si yo el ácido carbónico le quito, lo voy a escribir acá abajo nuevamente, lo voy a copiar aquí, y lo voy a pegar acá abajo. Si yo vengo a este ácido, le retiro los 2 hidrógenos, entonces, ¡ching! Él le retiré 2, entonces él adquiere 2 cargas negativas. Esas 2 cargas negativas representan los 2 hidrógenos que yo le quité, que yo lo puedo dibujar así como -2, ¿ya? O simplemente lo puedo dibujar como 2 menos. Pero ojo, el -2 no es el del oxígeno, es de toda esta molécula. Queda con una carga total de -2. ¿De dónde salió? Pues fueron los 2 hidrógenos que yo le retiré. ¿Ya? Y se forma el anión. Este se llama un anión. Ojo, cambió el nombre, porque este se llamaba ácido carbónico. Le cambió la terminación ico por ato. Entonces este señor se va a llamar anión carbonato. Uy, acá pasaría lo mismo. Si yo al AlOH3 le retiro los 3 OHs, perdón, miércoles que hice. Ahora aquí se me va a formar el Al más 3, porque yo retiré los 3 OH. Y entonces este se va a llamar simplemente catión aluminio 3. Listo, entonces cuando se une un catión más un anión, lo hacemos así. Primero escribimos el catión. El catión más 3 lo voy a combinar con el anión -2. Se hace un intercambio. Es decir, esta carga pasa acá como subíndice al aluminio y este pasa acá y se me forma una sal. Se me forma el Al2CO3. ¿Cómo se llama? Carbonato. El nombre proviene de ahí. Carbonato de aluminio 3. Vamos a escribirle mejor el nombre acá. Se llama. Ya voy. Carbonato de aluminio 3. Ya te doy la palabra, espérate ahí. Pero entonces, ¿cómo sé yo cómo se va a llamar el anión? El anión se va a llamar siguiendo esta reglita que está aquí, mire. Mire, si el ácido que produjo el anión terminaba en hídrico, el anión va a terminar en uro. Por ejemplo, si es el ácido clorhídrico, el anión se va a llamar cloruro. Ahora, si es el ácido hiposulfuroso, nomás el prefijo hipo se deja, pero la terminación oso se cambia por ito. O sea, en otras palabras, la terminación ico se cambia por ato, la terminación oso se cambia por ito, y la terminación hídrico por uro. Eso es todo. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se forma el anión del ácido fluorhídrico. Si yo le retiro un solo hidrógeno, me queda F con una carga negativa porque apenas retiré un solo hidrógeno. Como se llamaba ácido fluorhídrico, la terminación hídrico la cambiamos por uro. Se llama ahora fluoruro. El ácido clorhídrico, retiro el hidrógeno, me queda Cl con una carga negativa, se llama cloruro. Acá, el ácido sulfídrico tiene 2 hidrógenos. Al tener 2 hidrógenos y los retiro a ambos, me quedan 2 cargas negativas. Cambia la terminación sulfídrico, hídrico por uro, se llama sulfuro. Así con todo. Mira el ácido hipobromoso. HBRO, esta es la fórmula del ácido hipobromoso. Le retiro su único hidrógeno, me queda BRO con una carga negativa porque solo retiré un solo hidrógeno. Entonces la terminación oso cambia por ito, de hipobromito. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora sí, le doy la palabra. ¿Quién estaba preguntando? Profe, ya era para decirle que la señora María Luis inició una clase a las y 30 y entonces ella va a decir que nosotros entramos tarde. No sé si usted le puede decir. No, no te preocupes. Bueno, chicos, yo dejo hasta aquí. Yo dejo hasta aquí. Ya voy a detener la grabación.